Muy bien, bueno, pues en primer lugar y por supuesto muchas gracias, Clara, por tus generosas palabras y también por esta labor de coordinación que haces en este seminario y evidentemente, por supuesto, también gracias a Nuria y a Pablo por impulsar también este seminario de doctorado con esta oportunidad para reunirnos, ¿no? Y bueno, es un gusto también compartir mesa con Pablo en esta ocasión. Bueno, la sesión de hoy efectivamente tenía un título así un poco amplio que hacía referencia a algo así como la agencia política, ¿no? la acción política desde un enfoque más contemporáneo y también histórico, y mi intervención va a bascular sobre el autor del que más me he ocupado, que como ha dicho Clara, es efectivamente Marx, ¿no? Y voy a hablar de este texto, que en cierto modo es casi ya un clásico, pero que creo que ofrece también algunas reflexiones muy interesantes para una reflexión o un enfoque más contemporáneo. Me refiero efectivamente al 18 Brumario de Luis Bonaparte, que es seguramente uno de los textos más quizás estrictamente políticos, ¿no? más señalados de la producción de Marx, pese a que volcó el grueso de su aportación teórica en ese proyecto de madurez que es la crítica de la economía política, plasmado, como sabéis, en El Capital y otras obras relacionadas. Tiene también una serie de escritos, y de ellos creo que el Brumario es seguramente el más destacado, donde se ocupa propiamente de problemas o contextos específicamente políticos, ¿no? Como ha anunciado Clara, bueno, en fin, he preparado una edición de este texto que está a punto de aparecer y será pues un placer compartir algunas ideas que me han surgido en el trabajo de este texto, ¿no? Y tratar de desarrollar desde aquí, pues como decía, alguna línea de reflexión en torno a la cuestión de la agencia política en nuestro mundo contemporáneo como heredero de esa modernidad tardía sobre la que ya está escribiendo Marx, ¿no? ¿Qué nos puede ofrecer Marx en este texto para pensar estas cuestiones? A ver si no se me va mucho el tiempo, que no quiero enrollar. Bien. Bueno, para que todo el mundo se ubique un poco, si alguien no lo conoce, el 18 Brumario de Luis Bonaparte de Marx cubre el periodo de la Segunda República Francesa, desde su instauración en febrero del 48, cuando se acaba derrocando a Luis Felipe de Orleans en una serie de levantamientos populares, hasta, esta república finaliza, hasta el golpe de Estado de Luis Bonaparte el 2 de diciembre de 1851. ¿Vale? Son, por lo tanto, estos 3 años con una convulsión política y, en fin, una serie de acontecimientos importantes. Marx había adelantado parte del análisis, y él mismo entiende que el texto del Brumario lo continúa, en otro texto un poco anterior que se titula Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. Este es el periodo del que se va a ocupar Marx, y estos son los acontecimientos políticos que va a analizar. Marx se había interesado siempre por la historia de Francia, y no solo, también, por ejemplo, de la de España, y cuando comienzan a circular en la prensa rumores de golpe de Estado, Marx escribe a Engels rápidamente y le dice que está muy desconcertado y sorprendido por estos eventos que él califica de tragicómicos, ¿no? Tragicómicos. Son trágicos, pero a la vez tienen un cierto tono cómico, ¿no? Sobre todo por esta figura de este Luis Bonaparte del que luego diremos algo, ¿no? Luis Bonaparte es sobrino de Napoleón Bonaparte, el gran emperador de los franceses, ¿no? Ha dado un golpe de Estado, se está rumoreando que está a punto de hacerlo, y eso tiene un carácter, dice Marx, tragicómico. Luego veremos por qué, ¿no? Bueno, Marx empieza una correspondencia con Engels y finalmente decide publicar un escrito. Son muy célebres y todo el mundo seguro que conoce perfectamente las líneas con las que comienza este texto, ¿no? Las recuerdo brevemente. Hegel observa en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal acontecen, por así decirlo, 2 veces. Olvidó añadir, una vez como tragedia, la otra como farsa. Bueno, esto de la primera vez como tragedia, la segunda como farsa, se ha convertido casi en un lugar común, ¿no? Lo podemos ver prácticamente citado, vamos, en la prensa, en el día a día, ¿no? Es una referencia a una idea que presenta efectivamente Hegel en las lecciones sobre la filosofía de la historia universal.
Habría mucho que decir sobre esto, pero no voy a comentar ahora estas líneas. Voy a comentar, en cambio, otro pasaje de Hegel, de esas mismas lecciones, en ese mismo momento, que es concretamente el capítulo dedicado a Roma. Y ahí hay otra cita que creo que no es tan recordada, pero que es absolutamente pertinente para el planteamiento que Marx va a recoger en el 18 Brumario, ¿no? Y esta cita de Hegel dice así: Napoleón, además muy al caso, ¿no? Napoleón, pero el primer Napoleón, el de verdad, no el sobrino. Napoleón dijo una vez ante Goethe que en las tragedias de nuestro tiempo la política ha sustituido al destino de las tragedias antiguas. Con el mundo romano, la política entra de hecho como destino universal y abstracto en la historia universal, ¿no? Bueno, entonces lo que Hegel está sosteniendo aquí, citando al parecer a Napoleón delante de Goethe, al parecer, es que lo que rige las vidas de los individuos en la modernidad no es ya un designio divino, ¿no?, o una instancia trascendente, sino la política. Y Hegel retrotrae hasta la antigua Roma este vuelco, ¿no? Es ya en Roma en la que empieza a ocurrir esto de que las vidas de los individuos estén sujetas no tanto a designios supraterrenales, sino a lo político mismo, ¿no? Pero esto que comienza a forjarse en Roma, obviamente es en la modernidad cuando ya plenamente estalla, ¿no? Y se hace vigente que efectivamente la acción o la situación del individuo está en manos de su propio contexto político, ¿no? Marx escribirá en el 18 Brumario precisamente: los hombres hacen su historia, pero en las condiciones, en condiciones históricas y políticas heredadas, ¿verdad? Esta trama de condiciones políticas determinan el futuro, el destino o la acción de los individuos. Disculpadme porque, en fin, estoy con la garganta fatal. Tengo. ¿Pero quieres un caramelo? No, estoy bien, gracias. Hegel, además de esta apreciación, además de considerar que lo político es lo que constituye este contexto para la acción del individuo moderno, considera además que esta trama política tiene un carácter que él mismo designa como dramático o como teatral, y utiliza metáforas muchas veces en esta dirección, ¿no? Como ha señalado Bourgeois en su libro El pensamiento político de Hegel. Para Hegel el sentido de lo real es un sentido dramático, y la objetividad de ese sentido dramático se plasma ante todo en la vida política, ¿no? Por eso dice Bourgeois que Hegel es ante todo un filósofo shakespeariano, ¿no? Luego veremos que Shakespeare va a tener un lugar relevante también en el Brumario. En todo caso, no son ahora, decíamos, las fuerzas trascendentes de los dioses, sino la propia agencia política del individuo la que constituye algo así como su destino, si es que puede hablarse todavía de tal cosa. De hecho, hay una definición muy interesante en el joven Hegel, que es la siguiente. El joven Hegel escribe: el destino es la conciencia de uno mismo, pero vista como un enemigo, ¿no? Entonces, cuando el individuo moderno realiza este tránsito de descubrir que esas propias fuerzas, que su propia agencia, no están ahí fuera proyectada como una instancia enemiga, sino que son su propia capacidad de actuar, ¿no? Y que ese es el único destino al que tiene que enfrentarse, ¿no? Su propia capacidad de actuar. Bueno, pues esta visión moderna y además dramática de lo político creo que está asumida y recogida por Marx en este escrito. Y ello es muy claro porque una de las cosas que salta a la vista en primer lugar son el tipo de metáforas que Marx despliega cuando habla de lo político en este texto. Y son siempre metáforas de este tipo, ¿no? Metáforas dramáticas. Marx habla siempre de la política en el 18 Brumario como un escenario, como un teatro. Es un motivo que aparece desde antes, hasta ya en una carta a Ruge de 1843 y se mantiene, ¿no? Y es una metáfora además que Marx va a conservar. Y las acciones políticas en el 18 Brumario se describen siempre en términos de acciones teatrales, de papeles, de máscaras, de entradas en el escenario, de trajes, de escenas, ¿no? Siempre es este tipo de vocabulario, ¿no? Leo alguna cita. Las intrigas dinásticas se habían escenificado en el entreacto entre bambalinas, ahora se convertían en acciones de Estado, ¿no? O en las luchas de clases en Francia,
En un abrir y cerrar de ojos se transformó la escena oficial, el decorado, los trajes, los apuntadores, el móvil, el contenido del conflicto dramático, la situación entera, ¿no? Marx está utilizando este tipo de metáforas dramáticas, por lo tanto, permanentemente. Acepta así esta idea, como decíamos, de que no es ya un designio divino, sino las propias fuerzas inmanentes de la política, lo que define la capacidad de agencia del individuo moderno, ¿no? Y además esa acción se describe, decimos, como una actuación visible en la escena pública, ¿no? En la escena del mundo. Hay, por lo tanto, aquí una suerte, si queremos, de filosofía de la acción, ¿no? Desde unas coordenadas prácticas, por supuesto, políticas, y también mundanas, y aterrizadas siempre además con esta metáfora teatral, ¿no? Bueno, ¿cómo va a determinar Marx en el Brumario entonces, por un lado, esta concepción práctico-mundana, ¿no? de la acción política, y además también este contenido dramático o teatral que quiere añadir, ¿no? Bueno, pues creo que es muy interesante porque lo que Marx desarrolla es que hay distintos tipos de relación posible con el pasado y con el futuro, con el tiempo pasado y con el porvenir. Y que según cómo se elaboren esas relaciones con la propia temporalidad, así aparecen formas distintas de agencia política, y además aquí se van a recuperar estas categorías dentro de lo dramático de lo trágico por un lado y lo cómico por otro, ¿no? Haciendo una suerte, si queremos, de diagnóstico de la modernidad avanzada como época de la comedia, ¿no? Esto es lo que se va a plantear en el Brumario. ¿Cómo se pone esto en juego? Bueno, lo primero, el punto de partida para Marx, si queremos, es que efectivamente toda acción política colectiva presente está, digamos, determinada o heredada por circunstancias que vienen previamente dadas, ¿no? Dice esta famosa sentencia también de la tradición de todas las generaciones muertas gravita como una pesadilla sobre el cerebro de los vivos, ¿no? Los hombres hacen su historia, pero la hacen en circunstancias heredadas, ¿no? Dentro de este efecto que el pasado siempre tiene sobre el presente para Marx, habría, digamos, dos maneras o dos usos que él distingue en esta herencia, ¿no? La primera la ubica en cómo operaban los revolucionarios de 1789, la primera revolución francesa, ¿no? Robespierre, Danton, Saint-Just, incluso el propio Napoleón, dice Marx, los héroes de la primera revolución francesa apelaban a un pasado, en este caso concretamente al pasado romano, al pasado clásico, ¿no? Utilizaban nombres romanos, utilizaban formas de expresión, disfrazaban, dice Marx, su propia tarea histórica bajo ropajes romanos y con un discurso romano, ¿no? Y bajo eso llevaban a cabo una misión que en cambio era muy contemporánea, ¿no? Que era la revolución moderna, instaurar, dice Marx, la moderna sociedad civil, ¿no? Se resucitaban los muertos para ennoblecer las luchas presentes, dice Marx, no para parodiar las antiguas, ¿no? Animaban el espíritu de su revolución recuperando esos viejos espectros de los ideales clásicos de la República Romana, ¿no? Y de esa manera, dice Marx, pudieron realizar su tarea como una tragedia histórica, ¿no? Con esos préstamos, con ese lenguaje, con ese discurso, con esas imágenes estéticas, con esos afectos políticos recuperados de la antigüedad clásica, ¿no? Dice, una vez que pasó la revolución y que la sociedad moderna ya era lo que era, ¿no? Pues ya se pudo, si queréis, se pudo renunciar a estos envoltorios retóricos y hablar solamente ya pues, el frío idioma del dinero y el capital, ¿no? Que es de lo que se trataba a fin de cuentas. Pero en un primer momento esta mención al pasado sirve como ímpetu para ejercer la labor política revolucionaria del presente, ¿no? Muy distinto es el caso, dice Marx, de esta segunda oleada revolucionaria que comienza en 1848, ¿no? Los revolucionarios del 48, que para Marx son siempre, si queréis, como unos revolucionarios interrumpidos, ¿no? Porque han iniciado algo que no han podido terminar, ¿no? Han puesto sobre la balanza histórica una lucha, ¿no? La construcción de la República Social de los Trabajadores, que no han podido realizar.
y ellos miran a su pasado, que son los inmediatos precedentes, ¿no? Los revolucionarios del 89, pero para ellos son, dice Marx, espectros muertos, que no sirven para revitalizar su lucha presente. Son como antiguos retratos, son como objetos, al fin y al cabo, de museo, ¿no? Y aquí, dice Marx, esta repetición, lejos de tener este carácter pues, majestuoso y trágico, ¿no? que tenía la primera revolución, obtiene los tintes de la comedia, ¿no? Y en este contexto de revolución fracasada, ¿no? que es cómica en su tropezar, es donde aparece la figura de Luis Bonaparte, ¿no? que como hemos dicho es sobrino del emperador Napoleón, y que para Marx ostenta este carácter especialmente cómico, ¿no? Y una vez, digamos, que se pone en marcha esta lógica de la parodia o de la farsa, ello lo impregna todo, ¿no? Leo una cita. No solo caricaturizaron la caricatura del viejo Napoleón en la figura de su sobrino, caricaturizaron al viejo Napoleón mismo, como inevitablemente aparece a mitad del siglo XIX, ¿no? O sea, Marx nos está diciendo, ya a mitad de nuestro siglo, ya no es que Luis Bonaparte sea risible, que sea una especie de muñeco trampista, podríamos decir, ¿no? Sino que el viejo Napoleón resulta también ridículo porque es una especie de emperador grandilocuente en el que nadie puede creer ya, ¿no? Entonces, de alguna manera, Luis Bonaparte es una especie de parodia o de doble que parodia todo lo que debía ser elevado en el caso del tío, ¿no? El tío quería emular a Alejandro Magno en Asia, pues el sobrino, dice Marx, lo que le gusta es darle al vino, ¿no? Como recorrer los designios de Baco, ¿no? Alejandro era un semidios y Bonaparte toma como dios al dios del vino, ¿no? El águila napoleónica se convierte en un aguilucho, ¿no? Y así, ¿no? Luis Bonaparte, en fin, y este es su gran mérito, comprendió que la modernidad avanzada estaba funcionando ya como una comedia, ¿no? Y él es un aventurero, dice Marx, es una especie de arribista, de oportunista, pero que ha comprendido muy bien que la política se ha convertido en una comedia, ¿no? Y esto hay que concedérselo, ¿no? Frente a la seriedad de los burgueses que siguen pensando que están allí en la Asamblea Nacional, no sé, llevando a la nación francesa a su gloria, Luis Bonaparte ha comprendido perfectamente que la política misma se ha convertido en farsa, ¿no? Precisamente fracasa, dice Marx, cuando quiere tomarse a sí mismo demasiado en serio, ¿no? Y cuando empieza a creerse que él verdaderamente está llamado a ocupar el lugar de ese gran emperador en el nombre de Napoleón, ¿no? ¿Cuándo fracasa Luis Bonaparte? Dice Marx, cuando ya no toma a la historia universal por una comedia, sino a su comedia por la historia universal. Se cree emperador, se proclama Napoleón III y comienza su tragicómico fin, ¿no? Con esta construcción en quiasmo que tanto le gusta a Marx, ¿no? Ya no toma la historia por comedia, sino que se cree su propia comedia y cree que está haciendo historia cuando lo que está haciendo es una farsa, ¿no? Allí comienza realmente el fin trágico, ¿no? de este personaje que acabará proclamándose a sí mismo Napoleón III y último emperador de los franceses, ¿no? En definitiva, lo que nos pinta Marx es que la caída del antiguo régimen en esa primera revolución de 1789 tiene tintes trágicos o clásicos, pero que la decadencia de esta modernidad avanzada es cómica, ¿no? Desde que estamos en esta era de pequeño burguesía, ¿no? de modernidad avanzada, ya lo dice Marx en otro texto de estos mismos años, eso nos genera solamente, dice, una colección de dichos y máximas propias de Sancho Panza, ¿no? Ya estamos en un lenguaje cómico, ¿no? De alguna manera es como si la edad moderna no pudiera ya producir tragedias lo suficientemente serias, ¿no? Aquí es interesante mencionar, porque me ha llamado la atención, es bastante curioso, por ejemplo, una idea peculiar, ¿no? Creo yo, de Schelling, que afirma en su filosofía del arte que, por ejemplo, el Fausto de Goethe, aunque lleve este subtítulo, no es una tragedia, sino que es una obra cómica. Eso dice Schelling, ¿no? Es una obra
dice aristofanesca, ¿no? Que solo puede ocurrir, es una comedia moderna que solo puede ocurrir cuando lo que es imposible ya es el retorno a Grecia, ¿no? a la polis griega. O sea, que la modernidad de alguna manera estaría ligada a esta imposibilidad del retorno y a lo cómico de esa imposibilidad del retorno, ¿no? Y creo que Marx va un poco por aquí, ¿no? En todo caso, y en lo que refiere más a la lectura más política, de estas dos direcciones o de estas dos maneras de mirar hacia el pasado se derivan dos direcciones para la revolución, ¿no? La revolución del 89, dice Marx, era ascendente, ¿no? Cada paso o cada actor intentaba llevar la revolución un paso más allá, ¿no? Los girondinos un paso más allá que los constitucionales, los jacobinos un paso más allá que los girondinos, ¿no? En cambio, en el 48 la revolución es decadente, porque es como si cada actor, dice Marx, traicionara al que tiene delante, ¿no? Y en lugar de extender las reclamaciones políticas para incluir a un grupo más amplio, lo que hace es ir sacando del sujeto político capas cada vez más amplias hasta que al final, bueno, la propia República Burguesa implosiona, ¿no? Es decir, primero se excluye a los trabajadores, ¿no? Por el miedo a que esa República Social de los Trabajadores fuera revolucionaria, ¿no? Entonces se les deja fuera, ¿no? En los momentos constituyentes inmediatamente después de febrero del 48. Luego son los demócratas pequeñoburgueses los que son expulsados, ¿no? Y ninguneados. Luego los republicanos clásicos. Y finalmente Luis Bonaparte, que tiene ya una asamblea, un parlamento solo hecho de fuerzas conservadoras, pues acaba efectivamente dando un golpe de Estado y aboliendo el propio parlamento, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta república burguesa, así la llama Marx, por no querer integrar los reclamos populares y democráticos, principalmente de la clase trabajadora, pero también incluso de los pequeños burgueses, ¿no? De las capas de clase media, por no querer integrar, digo, esos reclamos democráticos o populares, acaba perdiendo el propio parlamentarismo, ¿no? Otra lección que tiene resonancias, creo, evidentes para el siglo XX, ¿no? Pero bueno, antes de avanzar un poco más en esta cuestión del carácter cómico de la modernidad, ¿quién es este Luis Bonaparte, ¿no? ¿Cómo nos retrata Marx a esta figura? Y pienso que es interesante porque se advierten aquí, me da la sensación, muchos de los rasgos de figuras actuales. De hecho, este rótulo, ¿no? Del bonapartismo ha perdurado. Y desde análisis, creo, contemporáneos del fenómeno populista y de formas nuevas de liderazgo, creo que hay aquí algunas líneas que perseguir, ¿no? Fijaos lo que dice Marx. ¿Qué es lo que define a Luis Bonaparte? Lo que le define es que está absolutamente vacío, y de ahí nace su fuerza, ¿no? Su fuerza es su vacuidad. Leo una cita. Así vino a resultar que el hombre más simple de Francia adquirió la significación más compleja, precisamente porque no era nada, podía significarlo todo. Era, en lenguaje, ¿no? Contemporáneo, un significante vacío, ¿no? No significaba nada, no tenía un programa político. Precisamente por eso pudo servir para esta identificación con la totalidad de un pueblo, ¿no? Y realizar este salto o casi de trapecio, ¿no? de una soberanía popular que tenía que plasmarse en una soberanía nacional francesa, que a su vez tenía que encarnarse en la figura del emperador, ¿no? Como decía un contemporáneo, el emperador no es un hombre, es un pueblo, ¿no? Luis Bonaparte tenía que ser Francia entera, y eso era posible porque Luis Bonaparte se postulaba a sí mismo como un significante vacío. Puede convertirse en cualquier cosa precisamente porque no significa nada, ¿no? Y esto además se refuerza con diversas acciones de propaganda, ¿no? Que Marx describe, con una política, si queremos decirlo también en términos contemporáneos, casi mediática, ¿no? Casi espectacular, en la cual Luis Bonaparte organiza giras, organiza meriendas donde invita a la gente, ¿no? Estos baños de masas, y busca este asentimiento casi plebiscitario, ¿no? Además con un control férreo de la prensa, ¿no? Y de los medios de la época. Y efectivamente Bonaparte tiene este discurso, ¿no? Él se presenta a sí mismo como un presidente para el pueblo. De hecho, dice que su proyecto es restablecer el sufragio universal, que había sido abolido precisamente por miedo al avance de la clase trabajadora,
y que él, esto lo recoge Víctor Hugo en un libro en el que cuenta también precisamente este golpe de Estado. Víctor Hugo, que en ese momento era diputado en la Asamblea Nacional francesa, recuerda en un encuentro con Proudhon, al parecer, que Luis Bonaparte había dicho: yo seré el emperador de la canalla, ¿no? Yo seré el emperador además ni siquiera del pueblo, ¿no?, en sentido como ilustrado, sino de la clase más baja, ¿no?, de la clase más plebeya. Este es el diagnóstico que hace Marx en otro textito pequeñito que aparece en estos mismos años, donde analiza la figura de Luis Bonaparte, ¿no? Dice, bueno, Luis Bonaparte se enfrenta a la institucionalidad de la república parlamentaria, que al fin y al cabo es una república burguesa, ¿no?, sostenida con un sufragio censitario y con fuerzas muy conservadoras en el Parlamento, utiliza el respaldo popular para desgastar esa forma burguesa de parlamentarismo, ¿no? Aprovecha de una manera muy hábil esa distancia entre las demandas populares más amplias y su representación institucional para obtener una legitimidad, ¿no?, que al final acaba, en todo caso, cancelando de manera violenta, ¿no? Dice Marx: el juego de Bonaparte consiste en enfrentar al pueblo contra la clase media, después en enfrentar a la clase media contra el pueblo y utilizar el ejército contra ambos, ¿no? De nuevo, algo que en el siglo XX es bien conocido, ¿no? Apelar a un supuesto desborde popular para desgastar la institucionalidad estatal, ¿no? Y bueno, Bonaparte ejerce este tipo de discurso frecuentemente, ¿no? Incluso en el momento de disolución de la Asamblea Nacional, él hace una llamada al pueblo francés en la que declara que el pueblo francés tiene que elegir entre la Asamblea y él, ¿no?, diciendo que él es el único salvador de Francia. O sea que Marx hace mucho hincapié, ¿no?, en este carácter, si queremos decirlo como protopopulista, ¿no?, de la figura de Luis Bonaparte. Es muy interesante también, y también sorprendente para un marxismo más ortodoxo, el análisis que realiza Marx de este pueblo, ¿no?, el análisis sociológico, si queréis, en términos de clase, de este pueblo al que apela Napoleón, ¿no?, porque es un pueblo compuesto por capas muy heterogéneas, y Marx da mucha importancia a dos elementos en concreto que no son, de nuevo, lo que uno esperaría en un análisis marxista ortodoxo más clásico, ¿no? Y estas dos capas son el llamado lumpen proletariado y los campesinos, ¿no?, el campesinado. Respecto del llamado por Marx mismo lumpen proletariado, se refiere a estas capas sociales afectadas por la miseria o el paro y la exclusión social, que no están integradas propiamente en las formas habituales de conciencia de clase, ¿no? Y Bonaparte apela especialmente a este grupo y los organiza, de hecho, en una sociedad, ¿no?, en la que se participa y les sirve de apoyo y de agente de movilización. Y Marx escribe un conocido párrafo también en el Brumario, donde hace un retrato de esta especie de plebe que no se deja encasillar, que no se deja categorizar, que no es la clase trabajadora tradicional, desde luego, y que está un poco en los márgenes, ¿no? Está siempre con un pie en la exclusión social y que no entra en las categorías de las clases, digamos, ordenadas de la sociedad capitalista, ¿no? Lo describe con el siguiente párrafo, que creo que vale la pena leer completo, ¿no? Junto a viejos aristócratas arruinados, con dudosos medios de subsistencia y dudosa procedencia, junto a vástagos degenerados, aventureros de la burguesía, vagabundos, licenciados de tropa, licenciados de presidio, esclavos fugados de galera, timadores, titireteros, lazzaroni, carteristas, rateros, jugadores, maquegó, dueños de burdeles, mozos de cuerda, jornaleros, organilleros, traperos, afiladores, caldereros, mendigos. En una palabra, toda esa masa informe, difusa y deambulante que los franceses denominan la bohème. Con estos elementos, que eran tan familiares, formó Bonaparte el plantel de su sociedad del 10 de diciembre. ¿No? Bueno, entonces, como veis, es un intento de nombrar a los que no tienen parte, ¿no? Como alguno comentábamos hoy en la comida, ¿no? Es esta masa variopinta, plebeya, que está excluida de las formas institucionales habituales, sociales y políticas, ¿no?
son residuos o excedentes de la aristocracia, de la burguesía y del proletariado, pero que de nuevo no se dejan encuadrar en un pueblo ordenado, ¿no? Sino que son más bien este componente plebeyo que desborda y pone a prueba permanentemente la institucionalidad de la república burguesa, ¿no? Bueno, pues lo que Marx dice es, bueno, pues en ellos se apoya Bonaparte, a ellos son a los que Bonaparte moviliza y les da un lugar, la llamada sociedad del 10 de diciembre, ¿no? Sienten que pertenecen o que pueden constituirse como agentes políticos, ¿no? No me da tiempo a detenerme, además quiero acabar ya, no quiero demorarme más, pero hay un análisis también de la clase campesina muy sugerente también, ¿no? Pero en todo caso, y creo que esto es relevante para nosotros, creo que Marx ha comprendido perfectamente que la acción política en esta situación moderna desborda con mucho la división oficial o habitual de las clases, ¿no? Sociológicamente definidas, sino que hay siempre un excedente que desborda por los márgenes y que opera evidentemente, y en lo que concierne a nuestros análisis, con nuevas formas de precariedad y vulnerabilidad social, y que en este caso, precisamente por no tener un encaje fácil o armónico en las formas de organización institucional y social, revela también una fuerza política que hay que tener en cuenta, ¿no? Que uno no puede ignorar. Y creo que el análisis que hace Marx del apoyo del liderazgo de Luis Bonaparte, de la base social de Luis Bonaparte, tiene que ver con esto, ¿no? En fin, para acabar ya, porque no quiero quitar tiempo, algún apunte muy breve entonces sobre cómo queda, a partir de este diagnóstico, ¿no? que hace Marx y de este carácter cómico de la sociedad civil moderna, con estas nuevas formas de acción política, ¿cómo queda entonces la posibilidad del futuro, ¿no? Porque el momento en el que escribe Marx, justo en las jornadas en las que está teniendo lugar el golpe de Estado de Luis Bonaparte, pues ciertamente la perspectiva no es muy halagadora, ¿no? Porque la revolución del 48, por lo tanto, ha terminado de fracasar, y no solo ha fracasado el proyecto de una república social de los trabajadores, sino que incluso ha fracasado la propia república parlamentaria burguesa, ¿no? Estamos en una situación de un autoritarismo todavía mayor que el que teníamos, digamos, inmediatamente después de los días de febrero del 48, ¿no? ¿Esto es un paso atrás? Bueno, en cierto modo, para Marx sí, pero en cierto modo a la vez es también un paso adelante, ¿no? Porque para Marx pone ante nuestros ojos de una manera más patente o más evidente la tarea política por delante, ¿no? Está de alguna manera revelando ese misterio del Estado, a quién sirve el Estado en condiciones de capitalismo y qué insuficiencias ha mostrado la acción revolucionaria hasta aquí, ¿no? Entonces, que la revolución fracase no es un fracaso, ¿no? Porque por lo menos sirve para ver que la revolución ha fracasado, ¿no? Y aquí emite esta famosa cita del Hamlet, ¿no? De bien has osado, viejo topo, ¿no? Cuando parecía que estábamos trabajando, en realidad el topo de la revolución está haciendo su trabajo bajo tierra, ¿no? Claro, todo esto con grandes, de nuevo, tintes cómicos, ¿no? Y de nuevo, evidentemente, Hamlet los tiene, ¿no? Porque Hamlet es una obra en la que se quiere, es una obra que va, igual que el texto de Marx, sobre la repetición, ¿no? Y cómo el pasado asedia permanentemente al presente, pero además con este tinte cómico, ¿no? Porque el gran rey, ¿no? El gran padre rey al que hay que vengar, en Hamlet es un topillo que está ahí por ahí ozando bajo tierra. Es una cosa, o sea, aparece un fantasma, ¿no? La gran figura regia, y lo que es un topo ahí que está cavando bajo tierra, ¿no? Bueno, pues esta es la metáfora que utiliza Marx para pensar en que, a pesar de que, aunque en la superficie haya habido retrocesos, sigue habiendo un trabajo de emancipación que opera, ¿no? Y bueno, quizás aquí hay una visión un poco grandilocuente, un poco demasiado deudora todavía de una filosofía de la historia, ¿no? Estas frases grandilocuentes sobre la revolución y el avance imparable del trabajo del topo, pero sí creo en todo caso que Marx ha detectado bien un clima, si ya no el de esa gloriosa revolución o el de esa filosofía de la historia, sí por lo menos el de un cierto desfondamiento del orden clásico,
que sigue siendo el nuestro, ¿no? Pienso yo en la pertinencia de esta política de lo grotesco, de lo cómico, que haya adquirido carta de legitimidad como discurso, ¿no? Que no sea digamos, un defecto, sino que sea la forma misma en la que lo político se ejerce, ¿no? Líderes que se convierten a sí mismos, digámoslo, en memes, ¿no? O que son ellos mismos cómicos y que, lejos de poder ser eso impugnado desde una superioridad moral en la que dijéramos, mira qué ridículo, ¿no? Esa es la forma misma en la que generan adhesión, ¿no? Y cómo intervenir políticamente ahí me parece que es una pregunta relevante, ¿no? Y que en todo caso Marx, eso espero haber podido transmitir, nos da algunas pistas importantes para pensar esto de la acción política en estas condiciones de modernidad avanzada, que creo que en parte siguen siendo las nuestras. Y hasta aquí.